Vamos a estar en Efesios capítulo 2. Ustedes saben que mientras estemos ahora en la lección divina, nadie entra ni sale, ¿bien? En esos 10 minutitos. Entonces los diáconos están autorizados para eso. No se ponga bravo si en ese tiempo no lo dejan entrar acá al salón. Lo retienen allá abajo. Porque en ese tiempo nadie puede interrumpir la lectura, ¿bien? La lectura que hacemos y el momento del silencio, el cual queremos que se haga con toda reverencia. También los niños queremos que aprendan esta reverencia ante las Escrituras. Efesios capítulo 2, del versículo 1 hasta el 10, el que leímos ya. Y vamos a estudiar, a seguir con nuestra tarea de seguir exponiendo la carta a los Efesios. Vamos al capítulo 2 entonces, versículo 1 al 10. Y en esta oportunidad yo voy a hablar de lo que es contracorriente. ¿Oyeron? Este va a ser mi sermón en esta mañana. Ok, ya hemos orado, pues ya hemos leído el texto y hemos meditado en él. Vamos a estudiar ahora esta parte del texto. Efesios capítulo. Observen lo siguiente. Aquí va a ocurrir algo que se llama, en lo que se llama las figuras literarias, lo que se llama una digresión. Una digresión es una figura literaria que consiste en un cambio temporal del tema del discurso o del relato para evocar una acción paralela que se está narrando, paralela con lo que se está narrando. Observen la digresión que hay aquí. Esto es lo que se llama digresión. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahora vamos al versículo 5. Esto es lo que se llama digresión. Aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Él, con Cristo. O sea, que Pablo dejó el discurso en el versículo 1 y lo vuelve a retomar en el versículo 5. Y ahí sí seguimos. Versículo 6 sigue diciendo: y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo. O sea, eso es una digresión. Se inicia el tema, pero se deja pendiente y se dice algo, es como un paréntesis. Y se va a decir algo paralelo con lo que se va a disertar. Entonces, él en el versículo 1 deja la oración y luego la continúa en el versículo 5 otra vez. Nosotros estos 3 domingos vamos a estudiar la digresión apenas. 3 domingos, este y los que vienen. Nos vamos a quedar solamente en la digresión que hace Pablo. Vamos a ver la digresión, versículo 2 al 4. Esta es la digresión. Entonces, él deja el discurso allí para hablar de algo, y esto lo hace Pablo con el propósito de que la iglesia valore aún más la obra salvadora en Cristo Jesús. ¿Oye? Esto lo va a hacer para eso. Vamos a ver qué elemento tiene la digresión que hace Pablo aquí, en este texto. En este domingo tomaremos esta digresión que hace Pablo en el capítulo 2 de la carta a los Efesios para ampliarla expositivamente. Temas como el mundo, Satanás y la carne. Estos temas se han tratado en la iglesia desde el punto de vista sistemático, que es muy aburrido, pero yo lo voy a hacer desde el punto de vista expositivo. Claro que sí hay exposiciones acerca de esto en la Biblia, y lo van a ver ahora. Entonces, en la digresión, Pablo menciona estas 3 cosas, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Oye eso, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Está hablando del mundo, de Satanás, y luego habla de la carne, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y luego dice, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. El versículo 3.
Ya el versículo 4 también, pero Dios que es rico en misericordia, empieza nuevamente la argumentación. Ok, vamos a quedarnos aquí entonces en estos tres elementos que él menciona acá. Observen lo siguiente, que el apóstol dice que antes de nosotros de ser cristianos, seguíamos la corriente del mundo. Oiga eso. Y íbamos conforme al príncipe de la potestad del aire, haciendo la voluntad de la carne. En otras palabras, me hubiera gustado ilustrarlo mejor. Cuando nosotros éramos cristianos, íbamos tomados de la mano de Satanás, del mundo y de la carne, directico para el infierno. Toda persona que no tiene a Cristo, esos son sus tres amigos. Y luego dice, ahora nosotros en Cristo, entonces ya no vamos con ellos, sino que vamos en contra de ¿quién? De ellos. Ahora vamos con Cristo. Y aquí viene la carne, aquí viene Satanás y aquí viene el mundo. Eso es lo que se llama contracorriente. Por eso nuestro sermón, estos 3 domingos, se llama contracorriente. Vamos entonces a manejar aquí el asunto de estos 3 elementos. ¿Qué dice la Biblia acerca del mundo? ¿Qué dice la Biblia acerca de Satanás? ¿Qué dice la Biblia acerca de la carne? Y todos estos 3 sermones es una cuestión de discipulado que se hace a la iglesia. Porque la iglesia hoy en día, mucha iglesia no tiene ni idea. Porque hoy en día los predicadores se han puesto a hablar de prosperidad y de dinero y de éxito. A mí me llega un mensaje cada rato de un pastor que dice, ¿cómo tener éxito? Y digo, no, el éxito está a 2 cuadras de la iglesia. Entonces, ni idea tiene la iglesia. Y yo creo que lo vamos a ver en el ejercicio que voy a hacer ahora con ustedes. Acerca de el término mundo. En otras palabras, antes de ser cristianos, nosotros conscientes o inconscientemente íbamos de la mano con estas 3 fuerzas, haciendo la voluntad de ella. Pero ahora en Cristo empezamos a caminar en contra de ella, en contra de su corriente. Por eso, cuando nos hacemos cristianos, algunas cosas se nos ponen complicadas. Claro, porque es que estamos contracorriente. Entonces, para tener un mejor entendimiento de estas cosas, veamos qué dice la Escritura. El mundo, el término mundo, volvamos allá donde dice Efesios, dice que andábamos, versículo 2 por favor, dice que andábamos conforme a la corriente de este mundo, siguiendo la corriente de este mundo. Nosotros, antes de ser cristianos, seguíamos la corriente de este mundo. ¿A qué se refieren ellos con el término mundo? Semánticamente, el término mundo no tiene nada que interpretar, porque siempre se va a utilizar la palabra cosmos. Cosmos. ¿Oyeron? Siempre se va a utilizar la palabra cosmos. Entonces, semánticamente no tiene significado. Pero, ¿cuándo se empieza a enriquecer el término? A medida del uso que le van dando los autores bíblicos. Ahí sí se va enriqueciendo la cosa. Y hay 3 usos principales que ellos le dan al término mundo, los autores bíblicos y el mismo Jesús. Vamos a ver para que se den cuenta. Y es bueno tenerlos en cuenta porque nos podemos de pronto equivocar en la aplicación que nosotros mismos, inclusive algunos grupos religiosos, equivocadamente, por sus líderes no tener el entendimiento de la aplicación que se le da, y cuando predican, aplican mal el término. Por eso es que muchos grupos religiosos se vuelven como una especie de monasterios o iglesias que parecen unos guetos, porque ellos dicen no queremos nada con el mundo. Hay iglesias aquí que no dejan ir a sus feligreses ir a ver las luces en diciembre, porque ese es el mundo. Y esa es una mala interpretación del concepto mundo. Entonces, veamos qué dice la Biblia. En la Biblia hay 3 aplicaciones principales para este término, mundo. Primero, lo aplican a la creación.
Salmo 24. Dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. El Salmo 24. Allí la palabra mundo está aplicada a la creación. A la creación. Lo mismo que dice Efesios 1:4. Dice que el Señor nos escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Oyeron? Entonces ahí se refiere el término a la creación, a todo lo creado. La tierra con todos sus elementos. En segundo lugar, los autores bíblicos utilizan el término mundo para referirse específicamente a las personas. ¿Oyeron? Específicamente a las personas. Ya no meten la creación en su totalidad. Por ejemplo, en Mateo 5, 14 al 16, Jesús dijo que nosotros éramos luz del mundo. Y ahí se refiere a la sociedad como tal. Y que nosotros debíamos alumbrar con nuestras buenas obras a la sociedad. Porque la sociedad es el mundo. Entonces, aquí no se está refiriendo a la creación. Lo mismo dice Juan 3:16. Dice, de tal manera amó Dios al mundo. Entonces, ese mundo es el que Dios ama. El primero que les mencioné es el que Dios crea. Pero también, y quiero que lo vayan colocando allí, Santiago 4:4. Miren también para qué utilizan la palabra mundo los autores bíblicos, además para la creación y para la sociedad. Lo utilizan para los antivalores que por naturaleza se oponen a Dios. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Fíjense que ya aquí están hablando desde otra clase de mundo, mientras en Juan capítulo 3, versículo 16, dice que Dios ama al mundo, de tal manera amó Dios al mundo. Aquí aparece la palabra mundo ya no aplicada a la sociedad, sino a los antivalores. Y en Primera de Juan, quiero que lo coloquemos, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, 16, aquí el término mundo se está aplicando precisamente también a los antivalores. Y Juan está diciendo, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Pero en Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo. Y aquí está diciendo que no amemos al mundo porque Dios tampoco ama a ese mundo. Entonces son dos mundos diferentes. El mundo de la creación es el que Él ha creado y sustenta. El mundo de la sociedad, que es la gente, es el cual Dios ama. Y el mundo de los antivalores es el que Dios rechaza. Entonces, el término mundo se utiliza para tres elementos. Para identificar la creación, para identificar a la sociedad y para identificar a los antivalores. Cuando Pablo está hablando en Efesios, volvamos a Efesios capítulo 2, versículo 2, él se está refiriendo al mundo de los antivalores. A ese es el mundo que él se está refiriendo. Al mundo de los antivalores. Vamos a ver qué dice Jesús de este mundo de los antivalores. Es interesante. En la reunión privada que Jesús tiene con sus discípulos en el aposento alto y que Juan devela en los capítulos 13 al 17 de su evangelio, Juan desde el capítulo 13 hasta el 17, que se cierra con una oración que es uno de los discursos más largos después del Sermón del Monte. Los tres discursos más largos de Jesús son el Sermón del Monte, el Sermón del aposento alto y el Sermón del Olivete, cuando él está en el Monte de los Olivos. Este es el segundo y más largo sermón. Es una reunión privada de Jesús con sus discípulos. Pero Juan la devela después. ¿Qué fue lo que dijo en esa reunión? Y escribe en su evangelio. En esa reunión, la advertencia mundial que hace Jesús es acerca del mundo. Utiliza en esta conversación 40 veces el término mundo. Se van a la casa, se buscan un lápiz, que ya yo lo hice, y del capítulo 13 hasta el 17 empiezan a desarrollar la palabra mundo, 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 mundo. 40 veces. Ahora, ¿por qué Jesús está tan preocupado para que sus discípulos le entiendan el término mundo o
les advierte sobre el mundo. Gracias. Y quiero que vayamos a Juan. Vamos a estar en Juan. En el capítulo 14, versículo 17, dice que este mundo, el mundo de los antivalores, Juan 14, 17, dice que es un mundo que compite con Jesús en dar paz. Ese es 14 y 17. Gracias a Dios yo las tengo subrayadas acá porque el que me colabora a veces me pone mal la cita. Tranquilo, yo las tengo subrayaditas todas aquí. Es Juan 17:30. Juan 17:30. Dice, ahora sí colócalo. No, 14:30. Perdón, 14:30, no es 17 sino 30. Juan 14:30. No hablaré yo ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Yo les pregunto una cosa, ¿qué está diciendo Jesús aquí? ¿Que este mundo, qué hace? ¿Qué tiene este mundo de los antivalores? ¿Tiene un qué? ¿Y cómo se llama ese príncipe? Sí, Señor. Este mundo de este sistema malvado que estratifica la salud, su príncipe es Satanás. De los que tienen salud prepaga, pospaga, y que algunos se enorgullecen. Ese es el príncipe de este mundo, el que mata a las personas, el sistema, el que roba el dinero del pobre. Es ese sistema, es el mundo, su príncipe. En Juan 14, 17, sí hay una parte que él está diciendo, en la que colocamos ahora. Dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, pues no le ve ni le conoce. O sea que es un mundo que desconoce al Señor. Pero hay una parte donde Juan está diciendo también que es un mundo, por ejemplo Juan 15, 18, 19, vamos a leerlo. Dice que ese mundo, oiga bien, estos mandos que os améis unos a otros, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. O sea, es un mundo que nos aborrece. ¿Oyeron? Es un mundo que nos aborrece. Entonces, no pretendamos que este mundo nos va a aplaudir. Yo siempre he dicho que siempre que el mundo esté aplaudiendo a la iglesia, hay que revisar qué está pasando en la iglesia. Porque el mundo no nos tiene que aplaudir. El mundo nos tiene que aborrecer. El mundo nos tiene que menospreciar. Porque él mismo lo dijo. Si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo. Claro que sí. Ustedes saben cuántos cristianos están quemando en los países musulmanes a diario. ¿Cuántos cristianos están quemando? ¿Cuántas iglesias están quemando? Eso no sale en las noticias, ¿sí? ¿Cierto que así es? Pero maltraten a un gay en los Estados Unidos. Porque el mundo ama lo suyo. El mundo ama lo suyo. A nosotros nos aborrece. Y él lo dijo. Y cualquiera que se quiera hacer amar del mundo, él mismo lo dijo. Si tiene más razón que Jesús, el mundo los aborrecerá. Y dice que es un mundo que se ríe de nuestras aflicciones. Capítulo 16 de Juan, versículo 30.
16:20. Y él dice allí: de cierto os digo que vosotros lloraréis y os lamentaréis. ¿Y el mundo qué hará? O sea, cuando a nosotros nos pasa algo, el mundo se alegra. Porque es un mundo que es contrario a nosotros. Y también en Juan dice: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Fue que me equivocaron la cita y ahora es imposible encontrarla aquí. Pero así lo dice en Juan. O sea que ese mundo también produce paz y compite con la paz de Jesús. Pero quiero que leamos esto también, que es importante para nosotros. Dice que este mundo también nos producirá aflicción. Juan 16:33. Esto es lo que él dice de este mundo. Juan 16:33. Aquí hay una cantidad de citas de lo que Jesús habla del mundo, pero solamente quiero mencionar estas, solamente porque no me da tiempo para todo el sermón, ¿oyeron? Entonces son muchas citas. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces es un mundo que también nos va a producir aflicción, ¿oyeron? Pero dice el Señor, dice: no se preocupen, yo he vencido a este mundo. Así que estas son cosas que Jesús dice del mundo, acerca de este mundo de los antivalores. Y él dice después en la oración: Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Así como tú me enviaste al mundo, Padre, yo los envío a este mundo. En este mundo tendrán aflicción, pero que ellos confíen, yo he vencido al mundo. Entonces, al final, este es un mundo vencido, el mundo de los antivalores, el sistema del anticristo que está en acción hace rato. Desde el principio, la serpiente que ha venido evolucionando, el poder de la forma primitiva del Génesis capítulo 3, pero ya del Leviatán de los Salmos, es el poder evolucionado, y el dragón de Apocalipsis, que es el mismo poder que ha venido evolucionando, hoy impera en la sociedad, el sistema. Ese es el mundo al que el Señor se refiere y cuyo príncipe es Satanás. Quiero decirles aquí una cosita. Hay una trinidad diabólica también, así como hay una trinidad santa. Hay una trinidad diabólica que está conformada por el mundo, por Satanás y por la carne. Y ustedes se van a dar cuenta que a medida que vamos hablando, cómo se van entrelazando las cosas entre Satanás, la carne y el mundo. Porque el mundo es el sistema que le pertenece a Satanás y donde obra la carne. Y en la conferencia, más adelante ustedes van a saber qué es lo que es la carne, ¿no? Quiero que miremos algo de lo que Juan dice acerca del mundo. El término mundo en la literatura juanina. Quien más trata el tema del mundo en el Nuevo Testamento es Juan. Oye eso. Solo en el Evangelio, sus cartas y Apocalipsis, que son de él tiene 3 cartas, primera, segunda y tercera de Juan, su Evangelio y su Apocalipsis. Solo en esos escritos de él utiliza el término mundo 92 veces. Más veces que todos los autores juntos del Nuevo Testamento. O sea, quien ventila bien este tema del mundo es Juan. Entonces nos vamos a referir a lo que dice Juan, porque él es el que más habla de este término. Para tener una mejor comprensión de esto, vamos a ver qué dice Juan expositivamente. Quiero que coloquemos allí Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. Y aquí la cosa se va a poner un poco gris. Así que si tiene tiempo para bajar, váyase. Yo no voy a ofender a nadie, sino el texto. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Son 2 amores, el mundo y las cosas. Y dice: si alguno ama al mundo,
el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, entonces es interesante que nos dice bien claro qué son las cosas que hay en el mundo que nosotros debemos aborrecer. Y dice, los deseos de la carne. Oiga eso. Ella aquí utiliza sarco epitumía. Para la palabra carne se utilizan dos, que es sarcos o se utiliza soma. Eso no tiene trascendencia en el griego. Los deseos de los ojos, epitumía oftalmos, y la vanagloria de la vida. 3 cosas. Y si no proviene del Padre, sino ¿de dónde? Del mundo. Y el versículo 17 dice, y el mundo pasa. La palabra para pasar ahí es efímero. Y sus deseos, la epitomía. Pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué pasa con él? Permanece para siempre. Vamos a revisar este texto. Tenemos que remitirnos al griego porque si no, no le cogemos bien la idea. ¿Vieron? Los deseos de la carne los trataremos el próximo domingo, porque eso sí hay que tratarlos por aparte. ¿Vieron? Los tratamos por aparte. Vamos a ver los deseos de los ojos. Los deseos de los ojos. El término que utiliza Juan para deseo es epitumía. Epitumía. Que traduce, además de deseo, codicia. No puede traducir el término codicia. El término codicia en relación con los ojos tiene un significado directo con la riqueza. Oigan, préstame atención acá. Que aquí Pablo no se está refiriendo a cuando uno ve a una mujer. Digo, Juan, perdón. Ojo con lo que está diciendo aquí. Cuando uno hace la exégesis y analoga los textos, esto le da una relación directa con el sermón del monte. Y quiero que lo coloquemos allí. Mateo 6, 22 al 24. Cuando Jesús está hablando de las tinieblas y la luz en el ojo, no se está refiriendo a las pasiones sexuales. Esta enseñanza está en el contexto de los afanes por el dinero. Mire lo que está diciendo, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Seguimos. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tiniebla. Así que la luz que hay en ti es tinieblas. ¿Cuánto menos lo serán las mismas tinieblas? Seguimos. Ninguno puede servir a 2 señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, y estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios, ¿y a qué? Y a las riquezas. Jesús no se está refiriendo aquí a nada sexual, como muchos lo han tomado. No, Señor. Él cuando habla de la maldad del ojo se refiere a la codicia por el dinero. Eso es lo que él está diciendo. Y ustedes pueden seguir abajo. Sigan leyendo el texto aquí en Mateo para que se den cuenta. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer, que habéis de... Dice, por tanto, o sea, viene con lo que viene de arriba. Los afanes por las cosas materiales, el dinero. Eso es lo que Juan está diciendo entonces cuando él dice los deseos de los ojos. Cuando Jesús habla de las tinieblas o la luz de los ojos, lo hace en el contexto del amor al dinero, no en las pasiones sexuales. Esto es bueno que la iglesia lo entienda. Porque algunos estaban pensando que era otra cosa. No, esos son los deseos de la carne, que vamos a ver el próximo domingo. Entonces, aquí se refiere al dinero. Y quiero decir con mucha pena acá, el dinero hoy en día no solo es un afán de nuestra sociedad, sino que también se ha vuelto un problema superlativo para la iglesia.
Esta advertencia se le hizo Pablo al joven pastor Timoteo. Y quiero leerla toda. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 13 al 14. Primera de Timoteo, capítulo 6. Yo quiero que leamos esto con mucho cuidado, con sumo cuidado. Esta carta se la escribieron a un pastor. Y mire lo que le mandan a decir. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Jesús es el gran paradigma de dar buenas razones ante la sociedad y las autoridades, para que no suframos vergüenza, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Seguimos. Lo cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. El único que tiene inmortalidad, que habita en la luz. ¿Cuántos lo creen? Inaccesible. A quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Al cual sea la honra, el imperio sempiterno. Amén. Y empieza con una doxología. Y mire lo que va a decir. ¿Estamos ahí bien? Sí, ahí. Dice, pero empezamos en qué versículo? ¿En el 3? No, es en el 3. En el 3, si alguno enseña, ya yo estaba terminando, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, y aquí sí le vamos a poner el canon a todos, a pastores y a todo el mundo, ¿vieron? Esto va en contra mía. Está envanecido y nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. Malas sospechas. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, y hay bastante, privados de la verdad, que toman la piedad. ¿Cuál es la piedad? Esto, el culto, la vida religiosa. Eso es lo que es piedad. Que toman el culto, la piedad, como fuente de ¿qué? ¿Sí lo hay aquí en Colombia eso? Como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Apártate de los tales. Dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podemos sacar. A ver, ¿quién se puede llevar el carro el día que lo vayan a enterrar? O las prendas, échenlas en el cajón para que vean que no amanecen. Ya, perdón, quedémonos allá. Dice, llegamos sin nada. ¿Cuántos aquí nacieron con ropa? Nadie vino con un ombligo apenas. Todos desnudos. ¿Sí o no? Y así nos vamos. Dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Y por muy vivo que sea. Así que teniendo sustento, repita conmigo, sustento y abrigo, ¿cómo debemos estar? Contento, dígale que está a su lado, contento. Que desayunaste hoy. Contento. No pensando en lo que no hemos recibido. Esto es la vida cristiana. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en la destrucción y perdición. Los que quieren enriquecerse. Porque la raíz de todos los males, ¿cuál es? El amor al dinero. Es la raíz de todos los males. Dice, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados por mucho dolor. Seguimos. Mas tú, Marcos Díaz, no sé quién más se mete conmigo.
¿Cuántos pueden decir amén? Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Seguimos, te mando delante de Dios que da vida y a todas las cosas, y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Mis hermanos, los deseos de los ojos no es más que el amor al dinero. Eso. Y que esta sociedad persigue a diario. La iglesia, Juan dice que la iglesia debe ir en contravía de esta actitud. Deseo de los ojos. A ver, ¿qué es el deseo de los ojos para ustedes? ¿Qué les quedó claro? La búsqueda del dinero. Volvamos a 1 de Juan otra vez. Ahora viene la vanagloria de la vida. La vanagloria de la vida. Y terminamos con esto. Otro asunto crucial en Juan, que Juan menciona, es con respecto a las cosas del mundo, es la vanagloria de la vida. Déjenme ubico otra vez aquí. Capítulo 2, versículo 16. Vamos a utilizar el griego otra vez. El término griego para hablar de vanagloria es alazoneia. Alazoneia. El término traduce orgullo, arrogancia. Este término se desprende del término alazón, que traduce orgulloso, pedante, jactancioso, petulante. La versión de traducción viviente traduce: es el mundo orgulloso que se vanagloria de sus logros. Este mundo es orgulloso, ¿sí o no? Pedante, petulante. Es orgulloso de sus logros. El jueves que estábamos acá, estábamos en este salón, estaba el profesor de Nuevo Testamento, Guillermo Mejía, sentado ahí, con una camisita y un pantaloncito, que dicen que ya no se usan, de tijeritas, que ya no se usa. Estaba con su pantaloncito viejo aquí, unos tenis ahí sentados, viendo el lanzamiento. Estaba el doctor Riaño acá, con una camisita por fuera. El doctor Riaño estudió en Cambridge y es médico, es teólogo. Y está el doctor Guillermo, que ha sido embajador en 3 países: Suecia, Canadá y en Estados Unidos. No, en Suiza. Suiza, Suecia y Canadá. El doctor. Ya se vino, aburrido de la vida diplomática, a dar clase aquí en el salón. Yo me he dado cuenta de una cosa, que entre más sabemos de Dios, más sencillos somos. Más sencillos somos. La teología, el conocimiento que nos lleve a la petulancia, a la jactancia, eso no viene de Dios. Dice que viene ¿de dónde? Del mundo. Eso es lo que vemos allá. Porque este mundo es así, petulante, orgulloso de sus logros, de sus títulos. Estaba en el seminario en estos días y veo que va
el decano, el vicerrector del seminario con una rama arrastrándola para la basura en chancleta. Y digo, profe, para ayudarle. Y dice, no, el decano. Y digo, vea, qué cosa. Usted va al Seminario Bíblico de Colombia y ahí encuentra eminencias que no las hay en la Universidad de Antioquia ni la de Medellín, aquí oyeron. No las hay. Y lo ve usted de una manera sencilla, tratando de recoger las hojas abajo de los árboles. Siempre que tengamos más conocimiento de Dios, menos corbatas vamos a utilizar y menos sacos. Eso sí es verdad. Jesús era un laico de su tiempo, sencillo. No tenía tiempo ni para afeitarse. Y entonces, ¿qué les parece? ¿Quieren seguir en esta iglesia o qué? ¿Por qué no imitamos al Señor Jesucristo? Yo les dije que esto era gris. Eso es. Y Juan dice que el mundo eso es lo que ofrece. La vanagloria y la llama vana, ¿cierto? ¿Qué es una cosa vana? Que se extingue. Usted puede ser muy bonita, pero dentro de 20 años va a tener que usar más maquillaje todavía. Porque eso se está yendo. Y usted no sabe cuándo se va a ir la plata. Usted puede tener un apartamento ahora, pero mañana pues un terremoto aquí en Medellín no tiene nada. No tiene nada. ¿Sí o no? Y usted se orgullece de eso. Del carro que tiene. De nada debemos ser agradecidos con Dios. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos que dejar nuestra mentalidad mundana. Que la iglesia ha entrado en ese juego con la sociedad, compitiendo con ella también. Seamos siervos de Dios donde quiera que estemos. Juan afirma que si alguno camina en la misma dirección de este mundo, entonces el amor del Padre no está todavía en él. Si tiene la misma forma de pensar que esta sociedad. Lo dice allí, versículo 15. Dice que si alguno no ames al mundo, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Pero en el versículo 17 dice que los que vamos en contravía del mundo, dice que permaneceremos para siempre. Permaneceremos para siempre. Y aquí les digo de paso, no importa cómo sea su ceremonia el día que se case, si no hay mariachis o lo que sea, lo importante es que su matrimonio permanezca, ¿sí o no? Porque hay muchos matrimonios que salen muy caros y no aguantan, porque siguieron la corriente de este mundo, la jactancia de este mundo, la petulancia de esta sociedad. Y no aguantaron. En cambio, aquellos que se casaron humildemente, temiendo a Dios, permaneciendo en Dios, ahí está su matrimonio. Así que no le saquemos tanto a esta sociedad. ¿Por qué los hijos nuestros nos van a presionar cuando llegan a los 15 años? ¿Por qué? ¿Por qué esta sociedad se los impone? Que tenemos que hacer tal o cual cosa. No, nosotros somos la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Y vamos en contravía a toda esta sociedad, que es petulante y orgullosa, que menosprecia. Aun cuando nos ven entrar a un restaurante, a veces yo entro en camisita y me quedan viendo. Anoche fui a comer por allá, una cosa cara por ahí. Parecía una cucaracha. Digo, pero aquí estoy, yo voy a pagar. Ahí en Laureles. Sí, hay lugares que te parece una cucaracha ahí. Porque este mundo es así. Pero qué bueno que aquí en la iglesia no nos sentimos así, ¿cierto que así? Aquí todos somos hermanos, así sea el doctor Jaiber, así sea la doctora Nancy, que son jueces, que son magistrados, no, aquí somos hermanos.
Y yo sé que a pesar de todo, ustedes han mostrado sencillez. Y gracias por eso. El pastor es uno más también aquí. Y quiero terminar mi sermón con esta exhortación. Santiago 4:4. Terminamos aquí. El próximo domingo vamos a ver los deseos de la carne. Ay, ay, ay. Esto sí es duro. Oh, almas adúlteras. Oye, eso. ¿Qué es ser adúltero? Infiel. El hombre que teniendo a su esposa se acuesta con otra. Es adúltero. Y mire cómo toman esa metáfora para hablar de nosotros. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Y sentencia: cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Y Santiago sentencia así nuestro sermón en esta mañana. Que el Señor nos ayude a todos, a que el Señor nos guarde de este mundo. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos que vivir en Él, pero vivamos sabiamente, como nos corresponde vivir en contravía de este mundo. Vamos a orar.